editorial corporativo de medios de comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, pues aquí estamos, las tres plataformas informativas. Hoy es ya, pues, 20 de mayo. Y está el asunto muy candente en muchos aspectos, no solamente de la política, sino de, pues bueno, todo lo que está viviendo el país y sobre todo Oaxaca. Ya estamos a un mes de que viene ahí, todo el mundo ya se siente, pues regional, que se ponen sus trajes regionales, bueno, que se los siguen poniendo, ¿no? Que no les quede, pero bueno. Para la Guelaguetza. No, pero fíjate, todo viene la Guelaguetza, pero aquí estamos. Hoy, 20 de mayo, porque está candente y por aquí, por eso estoy con mis hermanos, porque viene una buena plática. Así es de que yo le doy la bienvenida, como todos los lunes, a esta hora para todos ustedes, a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx. Hermanito. Gracias, Cornelio, como siempre, un gusto estar con ustedes, Alfredo, con afecto para igualmente, Raúl. Y de la misma manera, a mi querido amigo hermano, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, de mujeres.com, benditas mujeres, y todo lo que conlleve a la M de mujeres. Por supuesto, incluyendo Xochitl. Claudia. No, iba a decir otro nombre, pero no. No te vayas a equivocar. No, mejor ahí le dejamos, porque me acordé de alguien, ¿no? Pero bueno, así es de que ahí estamos y ya, pues ya, mis queridos hermanos, ya, ¿qué? 10 días para ver la realidad que va a tener este país en el próximo asunto del gobierno a nivel federal, y que luego vienen pues también los cambios en el Congreso de la Unión, allá en el Senado, en la Diputación Federal, en el Congreso del Estado de Oaxaca, en varias de las presidencias municipales. En fin, está el ámbito político muy interesante, no solo de Oaxaca, sino sobre todo del país. Acabamos de ver un debate de que yo no sé de qué lado le manejan debate, pero pues digo, lo poco que yo vi, porque soy muy claro, estaba ya atendiendo unos asuntos internos ahí, pero pues no, o sea, yo no le di otra vez un debate, sino más que nada ahí echándose sus bronquitas entre las candidatas y bueno, mostrando algunos temas muy interesantes allá de pruebas contundentes, en fin. Pero yo creo que este tipo de situaciones, si me adelanto un poquito, porque ya usted que yo inicio y luego ya cierro, ¿no? Entonces, yo creo que no funciona mucho este tipo de acciones en el electorado, perdón, porque a lo menos a mí, digo, de manera personal, pues sí, lo que vi es, sí, pues mucho gusto, hay que se sigan peleando, ¿no? De propuestas, pues bueno, pues todo el mundo quiere mejorar, quiere hacer, al final creo que no hacen nada. El detalle es de que, pues a mí, a lo menos no me dijo, es que ahora sí mejor voy a cambiar mi voto por, ¿no? No sé si esto funciona también en la demás de la ciudadanía, pero no le encontré mucho interés a este último debate que se supone que debe haber sido
Cañón. Y aparte de eso también yo creo que van a comentar mis hermanos sobre la marcha de la Marea Rosa. Lo digo de manera personal y un comentario muy particular. De lo que yo tuve la oportunidad de observar, no solo en la capital del estado de Oaxaca, sino en el ámbito nacional, porque, pues, bueno, por el asunto informativo que tengo que cubrir allá en la emisora, tenía yo que estar pendiente. Y vea usted que a lo menos para su servidor, esa marea rosa no solamente fue marea, sino es casi así como las olas que utilizan en Puerto Escondido para el surfing. ¡Ah! Un tsunami. No. Con todo el respeto que me merecen los que piensan diferente, cuando digo, ahora yo tengo otros datos, se notó, así como se notó la presencia de la ciudadanía en esa marea rosa en la Ciudad de México, más otros estados, que ahí llevé un cronograma que se hizo en otros estados de la República. 100 ciudades Coahuila, en el país. Ejemplo, mis respetos para Coahuila. Sinaloa mismo, en medio de Yucatán, del 40 grados. Y a lo que iba yo, ojalá que así como se vio esa marea rosa, bueno, o esa marcha por las veces de la democracia, ojalá así se vea el 2 de junio, en donde van a estar las casillas para emitir su voto. Así, en esa manera, de esa forma, porque si es así, este país es otro. Pero bueno, ahora sí, hermanito, tú que has vivido ese tipo de etapas ahí cerca dijera aquel que dentro del ruedo, porque has estado dentro del ruedo y también en las gradas, ¿no? Protagonista. Acciones, ¿no? En estas acciones, ¿cómo ves tú? ¿Cómo se permea, hermano? Bueno, primero, qué gusto estar con usted. Igualmente. Y creo que hay varias cosas a analizar y a destacar de lo que sucedió el día de ayer. Empezaría por decir algo que a mí me parece que es fundamental. En un país democrático, o por lo menos que aspira a ir perfeccionando su democracia, es válida la libertad de expresión, sin duda, la libertad de manifestación y sobre todo que la ciudadanía se manifieste de manera pacífica. Creo que eso es muy relevante. Estemos de un lado o de otro, o en el centro, o lo que sea, política o ideológicamente, hay que reconocer que sí, el día de ayer salieron ciudadanos a marchar, a manifestarse. Es decir, a mí en lo personal, las tomas aéreas que vi de la Ciudad de México, de verdad me impresionaron. Vaya, sí. Lo digo independientemente de la posición que cada uno de nosotros tenga. Yo recuerdo, ahorita que tú lo comentas, una marcha o una concentración de ese tamaño, solamente de las épocas del ingeniero Cárdenas. Así es. En el 88. Y después yo recuerdo también un Zócalo muy lleno cuando se hizo un meeting con todos los que eran candidatos a gobiernos de los estados en 1992 y se celebraba también el 18 de marzo, que es el día de la expropiación petrolera, y que hubo un gran meeting en el Zócalo. Estaba aquello a reventar. El principal orador obviamente fue el ingeniero Cárdenas, que de verdad te hacía vibrar. Te hacía simbrar. Pero fuera de eso yo no había visto una concentración tan notable, hay que reconocerlo. Ahora, el punto fino es que toda esa gente ojalá vaya a votar. Claro. Que ese es el gran reto. Que ese es el otro punto que yo vincularía con el tema ya del 2 de junio. Es decir, ¿qué pasó en el 88? Había un voto oculto, un voto duro oculto, que se manifestó. El voto útil. Y que finalmente fue lo que hizo que fue una elección muy competida entre el ingeniero Cárdenas y Carlos Salinas. En ese contexto hay que ver hasta qué nivel llega en esta ocasión. Y eso es lo que dará pautas de cuál pueda ser el resultado. Yo también creo en los contrapesos de poder. Y creo que lo que sí puede darse con cierta... bueno, no, nada se puede decidir o pensar como real ahorita en este momento.
pero sí creo que será muy válido que haya contrapesos en el Congreso, es decir, que ninguna de las dos opciones mayoritarias obtengan la mayoría absoluta o calificada para, ahora sí que digamos, hacer lo que quieran, ¿no? Creo eso. En lo personal, así como tú tienes tu opinión, para mí no veo yo todavía en este momento, salvo estas circunstancias que estamos comentando, que Claudia Sheinbaum vaya a perder la elección. Es decir, la verdad yo la veo como ganadora. Pero evidentemente va a ser una elección donde ojalá la ciudadanía se manifieste para que haya una gran legitimidad en quien gane. Ese sería un punto. Y ya respecto al debate, pues si quieren ahorita entramos más adelantito para que no abuse yo de la palabra. Por favor. ¿Tú cómo lo ves? Pues, Primero como abogado del mundo y luego como Alfredo Martínez de Aguilar. Y participante, porque tú sí eres... Como participante, ¿no? Tú sí estás muy activo. Fíjate, lo interesante, hermano, es de que, como le decía yo hace rato a mi hermano Raúl, él que ha estado dentro y fuera del ruedo, ¿no? Ahora tú estás en esa circunstancia, pero yo lo veo en tres posiciones. Como comunicador, como activo participante ahorita del proceso electoral, ¿sí? Y, pues bueno, en este caso, como crítico. ¿Cómo ves tú esta situación, hermano? En esos tres aspectos, vamos a decir. Primeramente, por mis convicciones, ¿no? Yo le apuesto a la política comunitaria, sin duda alguna, a través de la representación legal de los partidos. No hay de otra mientras no cambie el régimen de partidos en materia electoral en México. Y de ahí la importancia, coincido con ustedes, de la participación, que para mí tiene una doble vertiente. Es el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución, tutelado por el propio Estado de Derecho, pero también una obligación ciudadana. Es decir, es de doble vía como la propia democracia, ¿no? Y entonces la democracia se nutre de los ciudadanos y los ciudadanos nutrimos de la democracia. De ahí la importancia de esa participación, insisto. Entonces, todos, lo aceptemos o no, tenemos una obligación histórica y social de contribuir al mejoramiento de nuestra casa común, que es la patria, ¿no? Es decir, seguramente empresarios con grandes fortunas, si se complican las cosas en México, se largan de la manera más fácil y tranquila, como ha ocurrido en otros países en crisis en el mundo. Pero quienes somos de clase media, ¿no? Y no tenemos mayores opciones, pues entonces no nos queda más que defender nuestra casa común. Y como decía Raúl, estoy totalmente de acuerdo con ello, de manera pacífica, de manera legal. Esa es la ventaja de todavía vivir en un Estado de Derecho, regidos por una Constitución General de la República y constituciones locales de las entidades federativas. Porque hay principios generales de derecho muy importantes. Las autoridades están obligadas a hacer lo que la ley les permite y a no hacer lo que la ley no les permite. Entonces, lamentablemente los pesos y contrapesos, los equilibrios, no han sido lo suficientemente sólidos para exigir de manera respetuosa, pacífica, legal a las autoridades que respeten y hagan respetar la ley, que sean congruentes. Al protestar, ¿no? La asunción de su encargo público, se comprometen a hacerlo, que cumplan y que hagan su trabajo de la mayor y mejor forma posible. Entonces, eso los obliga a escuchar a los medios de comunicación, a los diversos sectores de la población en sus demandas.
encauzar y reencauzar la solución de los conflictos es relativamente fácil, con humildad, con prudencia, vía el acercamiento, vía escuchar a los demás, hablándoles con la verdad. No es posible otorgarles el 100% de sus demandas, pero sí el 50 o 60%, y de manera corresponsable. En materia de obras, vía proyectos productivos debidamente sustentados técnicamente, en fin, no es descubrir el agua tibia. Y por otro lado, es indispensable para evitar riesgos y tentaciones de violar la ley, de manotazos en el escritorio en forma autocrática o autoritaria, la participación masiva. Efectivamente, el mayor riesgo, el mayor desafío es motivar a los 100 millones de electores a que el mayor número posible acuda. Lamentablemente también tenemos que decir que hay graves riesgos. ¿Cuáles? Insisto, lo he estado manifestando y escribiendo. La falta de integración debida, establecida constitucionalmente, del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo este último, que valida, ¿no? Valida y califica la elección presidencial y requiere, lo expresa claramente la Constitución y la ley, mínimo 6 magistrados, y se cuenta con 5. ¿Qué va a pasar? Pero ahí habría que, perdón que te interrumpa, yo he escuchado ese tema y lo he también, no soy especialista en materia jurídica, pero hay quienes opinan que también de ahí podrá aplicarse un tema de interpretación de la ley cuando se refiere a lo que es una mayoría total, dado que en todo caso el tribunal estaría integrado por una mayoría total desde un punto de vista jurídico, político, en el sentido de que son los 5 que pudieran ser los que darán el resultado. Es decir, sí está ese vacío, eso es cierto, falta un nombramiento, pero es un tema que podrá resolverse desde el punto de vista de algunos juristas. Por supuesto, es un planteamiento que se ha utilizado muy frecuentemente y que tú lo has planteado. Totalmente de acuerdo contigo. Además, efectivamente. Porque además ya no se puede nombrar a de última hora a alguien, ¿no? No, por supuesto que no. Menos cuando ya está concluido el segundo periodo del Senado de la República, que es quien lo nombra. Quien lo tiene que nombrar es ¿no? el Senado. El Senado ya está en receso. Afortunadamente. No va a ser un periodo extraordinario ya a estas alturas. Sí, no, pues, afortunadamente en la democracia y en la política, los conflictos se solucionan, como lo hemos dejado por sentado en nuestras charlas, con más democracia y con más política. La solución quedará en manos de la Corte, nuevamente, sí. Pero eso nos va a llevar a la polarización, a la judicialización de un conflicto postelectoral que confirma la mala fe, ¿no? La genialmente perversa maniobra de buscar no reconocer el inminente triunfo, desde mi punto de vista, de Xóchitl Gálvez. Yo no coincido con ese concepto. Es válido, es válido. ¿No? Sí, porque además entiendo que muchos de los partidarios de la señora Gálvez usan precisamente este discurso confrontado básicamente con el presidente. Así es. Pero el presidente no está jugando, el presidente no va a estar en la boleta, independientemente de la interpretación que se hace. Y es discurso, perdón, Alfredo. Pero controla innegablemente el Congreso. Independientemente de ello, perdón, sí. Pero en toda la historia del país siempre es un régimen presidencial. No, de acuerdo. Y bueno, cierto, políticamente el presidente tiene ciertas ventajas, siempre las ha tenido. ¿Para qué le damos vueltas? Pero en los últimos 40 años se había ido perfeccionando el sistema democrático, ciudadanizando al árbitro,
quitándole el control al propio Estado, en fin, habíamos transitado, ¿no?, en esa transición democrática sin llegar a la normalidad, que es lo deseable. Y eso entraña riesgos, eso entraña peligros. Vemos la actitud de la presidenta del Tribunal, del Instituto Nacional Electoral, al extremo de querer imponer criterios hasta en la vestimenta. Yo ayer denuncié que al término de la marcha, ¿no? Sí, porque quería imponer que no se utilizara el color rosa del INE, ¿no? Pero digo, no, que es un símbolo. Los colores son importantes en cuanto a símbolos, pero deja entrever el criterio autoritario, el criterio autocrático. No le puedes prohibir a los ciudadanos que vistan como quieran. En ese sentido, perdón, la verdad es que hay veces que no te explicas por qué hay esas actitudes. Autoridades sí. O actores políticos, vamos a decirlo así, de donde sean, que le dicen o hacen o promueven temas o cosas que se les revierten. Así es. Porque por favor, ¿quién no conoce a los mexicanos, no? Es decir, a todos encontramos. No vengas de rosa. Pues vas de rosa. Claro, ¿no? por supuesto. Y de verdad, vamos, para mí es un detalle menor en muchos sentidos. Así es, ¿no? así es. Que identifica, sí, claro, que agrupa. Bueno, pues es correcto, ¿no? Y que además apasiona, que eso es lo que está en medio. Pero es parte del juego político, lo diría yo. Mira, un detalle, por ejemplo, dentro de los mismos contextos de decir cosas para que luego se revierten o que luego pretenden ser utilizadas de una manera, pero que son actos que muchas veces se caen por sí solos porque revelan un estilo con el que algunos no estamos de acuerdo. Claro. El tema de Maynes, cuando dijo que se iba a declinar por Xochitl, se iba Alito y todo el rollo. Luego creo que Alito hizo su show, ¿no? Así es. Renuncio a mi candidatura y renuncio al PRI. Él sabía que no lo iba a hacer, ¿no? Se quiso adornar. Así es. ¿no? Es decir, error de los dos. Por supuesto. Error de Maynes, porque andar de hablador, pues sabemos que es empleado de Dante Delgado. Claro. Y Dante del presidente. Dante de quien se pueda. Perdón. Del que pague. Pero yo tengo muy mala impresión de Dante. Así es, así es. Claro. Personal, en muchos en políticamente. Políticamente. Sí, claro, claro. Personal, no, personal. Digo, en tu caso, pues, personal en tu caso. Exacto. Entonces, ¿cuándo lo iba a hacer Maynes, hombre? Por favor. Ahora. ¿no? Espérame. Pero luego sale Alito con su jalada. Así es, ¿no? sí. Y al día siguiente se vino a Oaxaca, por así cierto. Es, ¿no? así es. Bueno, ¿de qué se trata? Se quiere montar en un tema que sabe que de antemano no va a suceder y lo que hace es hacer el ridículo, man. ¿Los dos? Los dos. ¿Sí? Los dos hicieron así el ridículo. Ahora, perdón por la interrupción, gente, que yo, en mi aspecto ciudadano, ¿no? ¿Hasta dónde creen ustedes que puede influir, por ejemplo, en el voto? Vuelvo al comentario anterior. Todo lo que vi de esa marcha, no solamente en la ciudad, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Que mis respetos, caray. Ahí hay fotografías, videos y digan lo que digan. No se puede negar, la realidad no se puede negar. O sea, las imágenes son las imágenes, ¿no? Pero a lo que voy como ciudadano, ¿hasta dónde puede influir de que, por ejemplo, comentarios como tú lo dices, no nada más tú lo comentas, sino ha permeado en otras opiniones de otros líderes en comunicación a nivel nacional, de que esto puede terminar en la Corte y de que la Corte es la que puede decir quién va a ser el presidente, quién no, y todo? ¿Ustedes creen que esto pueda permear en un momento dado en mí como ciudadano de decir, a ver, pues tanto que están comentando que al final el que va a decidir es la Corte, pues entonces, pues ¿para qué voy a votar? Pero con base en el voto del propio ciudadano. Ese es el detalle que quiero que le quede explicada a la ciudadanía, porque por ejemplo, yo como ciudadano digo, oye, yo estaba escuchando que al final, pues, la Corte es la que va a decidir, entonces, pues si va a decidir, entonces ¿para qué voy a votar? ¿No? ¿Creen que pueda influenciar en algo? Yo creo que son riesgos, pero yo creo que definitivamente no. La judicialización de los procesos electorales, yo nunca he estado de acuerdo con ello. Así es. Y creo que
debería ser la urna, el voto. El Por que decide. supuesto. ¿Qué tanto puede influenciar eso que tú estás diciendo? Pues es factible que desestime a la gente a acudir a votar. Espero que no sea así, por una parte. Pero evidentemente, yo creo que no solamente es eso, Cornelio, Alfredo. Yo creo que en general el discurso que se ha manejado es un discurso de confrontación Totalmente. que a mucha gente le hace sentir mal. Claro. O incluso hasta le genera temores. Eso es innegable también, claro. Y además se ha dicho, y lamentablemente sí hay actores políticos interesados. Entre otras cosas han dicho aquí en Oaxaca, que la sección 22 en su última asamblea creo que decretó que va a boicotear la jornada electoral. A ver, ¿cómo piensa hacer? No es que tome donde van a estar las casillas, ¿no? Pues que lo puede hacer, ¿no? Ese es el punto. Es decir, entonces, todo ese tipo de discurso, de amenazas, de posicionamientos radicales, creo que no ayudan. No ayudan ni a unos ni a otros. Así es. La verdad. Y fíjense, yo concluiría una cosa, porque siento que a veces las cosas se manipulan, porque pues también la política se da eso. Pero, ¿saben? Todo este esfuerzo, esta dinámica que ha generado Xochitl Gálvez, entonces, en este momento, ¿a quién realmente beneficia? A los pluris de los partidos. Claro, por supuesto. Por eso se agandallaron los dirigentes de la propia coalición. Claro, así es. Ahora, digo, ¿sí o no? Sí, totalmente. Ahora, para ponerle sabor al asunto como abogado del diablo, no pasemos por alto dos realidades. Primero, la falta de resultados positivos, entre otros renglones en materia de salud. Es un hecho categórico, conocido de todos. Es decir, más de 850,000 muertos por el COVID por mal manejo de un imbécil como Gatell, al que en todo momento el presidente se empeñó en sostener, cuando en la epidemia de influenza, Calderón, ante sus fallas, lo cesó. Es decir, trae antecedentes negativos de irresponsabilidad. Bueno, y además hay estudios serios que ponen de manifiesto que de esos 850,000, 300,000 no debieron morir si hubiera habido la debida atención, por un lado. Luego, estamos acercándonos a 200,000 asesinados en estos 5 años. Hablamos de 20,000 feminicidios, es decir, violencia, inseguridad, salud, son temas que calan en la mayoría de la población. Y eso es lo que ha motivado a esta primavera mexicana, a esta emergencia ciudadana, ¿no? Yo no lo vería tan así, perdón, Alfredo. Es decir, el tema de una pandemia como la que vivimos, y creo que se ha manejado mucho este discurso de la falta de atención en el COVID. A mí, evidentemente, también Gatell nunca me pasó, porque me parece que le importaba más su protagonismo. Sí, claro. Pero independientemente de ello, creo que una emergencia como la de esa naturaleza, que fue peor que la que enfrentó Calderón, pues nadie le esperaba. No, por supuesto. No, es decir, y sí, por supuesto que es muy lamentable. Un muerto, no 300,000, los que sean, por un lado. Ese es un contexto. Pero yo creo que a veces, sobre todo en tema político, el discurso siempre va por esos ámbitos de ponderar y exagerar, en ocasiones, lo negativo o lo que puede considerarse negativo. Por ejemplo, yo veía en la mañanera de hoy, que entiendo de hoy, en esos días, hace unos días, el presidente anunció precisamente lo que tiene que ver con el bienestar, con el mismo bienestar, como en el tema de cardíaco ya va a haber prácticamente una atención gratuita nacional, ¿no? Que es del viernes. El viernes, ¿no? Sí. Y también lo ha comentado en ese sentido, y es un oaxaqueño el que está al frente instrumentándolo. Se refirió a Oaxaca incluso en el discurso. Reyes Terán. Gustavo Reyes Terán. Estuvo el fin de semana en Oaxaca el presidente.
Sí, vino a la reunión, que tuvieron una reunión ¿Quién? el sábado. Ahí voy donde ¿Quién? estuvo con Reyes Terán. No es Gustavo, no me acuerdo. ¿Gustavo? Sí, es Gustavo. Reyes Terán. Bueno, entonces, hay cosas positivas. Sin embargo, bueno, es válido el discurso de ponderar el tema de los muertos, los asesinatos, que se dan en todas las sociedades y que están por supuesto. presentes en todas las etapas de la vida. El asunto en el caso de México, hermano, y de Oaxaca, es el contraste entre el voluntarismo presidencial en un régimen presidencial y la realidad. A ver, la megafarmacia que iba a resolver el abasto de medicamentos en el país, una gran farsa. El gran reclamo en las instituciones del sector salud, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE. Es factible que a veces en el discurso se te van en términos, términos que finalmente se vuelven, como en este caso, se revierten, ¿no? Sí, no era necesario hablar de una megafarmacia, creo yo, ¿no? A lo mejor, qué bueno que no dijo, formaremos un fideicomiso, ¿no? Como decía Echeverría, ¿no? su mecenas, ¿no? Es como el aeropuerto. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir. Me acuerdo, pero cuando Echeverría hacía fideicomisos, dicen que llegó un día a Venecia, y ahí en la plaza de San Marcos. Sí, ¿no? claro. Entonces, cuando le tocó hablar, dijo, frente a estas inundaciones, formaremos un fideicomiso. Bueno, y veamos la realidad, porque también hay que ser responsable y partir de los hechos. No es que no haya recursos, que siempre serán insuficientes, pero en este momento, en el caso de Oaxaca, tenemos un nuevo paro de los trabajadores del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso por falta de insumos, por falta de medicamentos, por falta de equipo. Vamos, ni siquiera las lavadoras funcionan, Raúl. Eso es lo grave, eso es lo preocupante. Pero si nos vamos a checar la nómina, bueno, familiares, amigos, compadres de quien manda, están ganando más que él. ¿Que manda en dónde? ¿En Palacio o en el hospital? No, en la Secretaría de Salud y en el propio Palacio. Resulta totalmente incongruente. Es ahí donde dice uno, bueno, ¿de qué se trata? Evidentemente, siempre el ejercicio del poder conlleva riesgos de desviaciones de esa naturaleza, de que quien pueda ejercer el más mínimo cargo se aloca. Esa es... Lamentablemente. Pero eso puede suceder. Estoy totalmente de acuerdo, Raúl. Pero mira, hay soluciones. ¿Para qué diablos existen las contralorías, secretarías de honestidad y transparencia en todos los órdenes de gobierno? Pero hay todavía algo importante. Las denuncias documentadas, fundadas, motivadas en los medios de comunicación. Con humildad, con inteligencia, es importante escuchar esas denuncias e investigarlas, no creerlas al 100%. Ya lo dijo Claudia ayer en el debate. La corrupción que pueda haber va a ser totalmente combatida, ¿no? No, ¿por qué te ríes? Eso fue un planteamiento. Es que... A eso voy. A ver, ahí llegamos a un terreno muy importante. Y hago, en un ejercicio de creación de escenarios futuros, un adelanto. Un factor que va a derrotar a Claudia Sheinbaum y el triunfo de Xóchitl es precisamente la corrupción. El rotundo fracaso del combate emprendido por el presidente de la República como una de sus principales banderas para atraer votos. Ajá. A ver, pero Alfredo, seamos precisos en el punto. El tema es discurso, perdón. No, es decir, bueno. a ver, perdóname. Fox, los hijos de Marta Sagún. ¿Por qué no se les...? Bueno, por decir algo. Es decir, es cierto, ha existido todo ese tema de la corrupción y yo espero que Claudia Sheinbaum, cuando sea presidenta, ponga orden en ese sentido, caiga quien caiga. Porque además ese es otro punto de vista. No, pero mira,
hay que asumir el reto histórico. Quien vaya a estar allá tendrá que asumirlo. Aplicando la ley No, simple y bueno, por eso. sencillamente. A ver, Puede haber ¿por qué desviaciones. juzgo lo difícil? A lo mejor me equivoco, ¿eh? A ver, hace rato porque dices, ¿por qué te ríes? Bueno, es que me gano la risa en las cuestiones de corrupción, porque estamos en México, y no es por hablar peyorativamente de nuestro hermoso país, pero es que seguimos siendo nosotros mismos los ciudadanos los que seguimos alimentando la corrupción. No, por en cosas supuesto. tan sencillas y tan burdas, que siempre ha existido, y pues yo a lo mejor digo que seguirá existiendo. A ver, seguimos siendo los mismos en la cuestión tan simple, la vialidad. Me detiene un agente vial por algo que estoy consciente que cometí, violé la ley de tránsito. Lo primero que le digo a la gente es, pues ahí da un billetito, ¿no? O sea, como ciudadanos seguimos fomentando la corrupción. Ahora, si a ese nivel se sigue alimentando a niveles altos, a ver, es un comentario también muy personal. Su servidor ya cumple los 6 años allá en el área de presidencia de la República, y puedo decir lo siguiente, a lo mejor, el señor presidente hay muchas cosas que ni siquiera se entera, pero hay mandos de ahí medio y luego de más abajo, y ahí sigue existiendo la corrupción en muy alto nivel. Incluso yo me he atrevido a comentar que la corrupción en esta sección fue, aparte de la 4T, fue al 4º grado de corrupción, pero no porque el presidente lo quiera o porque el presidente lo autorizó, sino porque esto sigue siendo así. Ahora, volvemos a lo que comentaba yo la vez anterior. Cada candidato hace sus propuestas, hace sus compromisos, y por ejemplo, como dice mi hermano Raúl, ok, Claudia habla sobre de combatir más fuertemente la corrupción, Xóchitl en su aspecto también, pero ¿hasta dónde se puede cumplir esa situación cuando se llega al poder? Acordémonos de que esa frase es existente y real. Dale poder al ser humano y lo conocerás tal cual es. De ahí la importancia de la fortaleza de las instituciones. A ver, hay claros ejemplos en el mundo y en América Latina que ponen de manifiesto que sin ser perfectos, sin ser ángeles caídos del cielo, es posible avanzar en el combate a la corrupción. A ver, Singapur, ¿no? Que es otra cultura, sí. Ah, bueno, pero los señores no son extraterrestres, son humanos. Suiza, con todas sus fallas humanas, tiene mayor margen de aplicación de la ley y combate. Y termino. Costa Rica, un país mucho más pequeño, con menos recursos que México, tiene niveles de calidad democrática mayores que los nuestros. No solo porque los gobiernos lo quieran, sino por la permanente participación de su ciudadanía. Sí, pero a ver, perdón, hermano. A ver. Acabo de decir algo interesante. Es cuestión de la cultura de los pueblos, ¿no? O sea, de cómo estamos a lo mejor educados, de cómo somos. A ver, yo siento que los mexicanos somos tan conscientes de lo que hacemos, de que sí nos damos perfectamente cuenta de que sí podemos respetar la ley, sí podemos hacer muchas cosas. Y lo digo con un ejemplo a lo mejor extremadamente burdo. Ustedes y su servidor que hemos tenido la oportunidad de poder viajar a otros países, y en este caso, por ejemplo, al más cercano que es Estados Unidos, lo he comentado en muchas ocasiones, porque lo he vivido. Y digo, hasta personalmente lo he hecho, pues. En Estados Unidos no me tienen que decir nada, ¿eh? Yo ya sé que si no cruzo donde debo de cruzar, me van a multar. Yo ya sé, por ejemplo, le pasó a uno de mis familiares cercanos, ¿sí? Estaban 2 de mis sobrinos jugando solitos en el jardín y pasó una patrulla. Como a la hora llegó la notificación que tenía que presentar a la corte porque es un descuido a los niños. ¡Oh! ¿Sí? O sea, sí podemos y sabemos los mexicanos que Es podemos. un tema de cultura, de formación. Entonces, ¿por qué no lo hacemos en México? En fin, creo que ahí quedan los retos y ya. ¿No? A ver, nada más desgloso por qué mi argumento, lo defiendo, de por qué la corrupción llevará a la derrota a Claudia Sheinbaum. No solo es el discurso de Xóchitl en contra de la corrupción escandalosa
de los hijos del presidente, a los que se suma la corrupción de sus hermanos, de sus primos, de sus sobrinos, es decir, toda la familia presidencial, que ha ocurrido siempre, sí, Raúl, pero no podemos normalizar. Pero lo han vuelto discurso, Alfredo, y en todo caso, independientemente de lo que tú estás diciendo, suponiendo que exista, está la presunción de inocencia, entonces Sí. tendrá que ser juzgado. Y en el caso de Xochitl también hay elementos, también se han dicho Que se cosas, proceda en contra bueno, de todos, entonces, hermanito. Fíjate mejor, qué mejor, importante. qué bueno que lo estás diciendo, porque entonces que no sea discurso, que sea realidad. Bueno, ¿Quién la gane, señora, ¿quién gane? la señora, consciente de esa responsabilidad política, social y ciudadana, ayer presentó Pues, la denuncia en contra de la corrupción de Mario Delgado. mira, no, sí. Mario Delgado ni lo conozco, más que, bueno, en las fotos, pero vamos, vuelvo a repetir, todo esto que se está manejando ahorita, Alfredo, perdón, puede ser incluso realidad, Sí, pero, claro. pero está siendo utilizado para el Pero es discurso válido, político. Raúl, No creo- porque bueno, es válido como argumento no, político de para que quienes se están haciendo investigue, para política. coadyuvar con las Bueno, autoridades. está bien, pues que lo investiguen. Y si, como dijeron hoy en la mañana, no sé en dónde lo leí, que dicen que los americanos van a investigar y que Están investigando. están investigando. Bueno, pues si hay algo que lo castiguen. Exactamente, Si yo no estoy en pero contra, a todos, de incluyendo los a dos lados, Xochitl, incluyendo a de los dos lados. Xochitl. Ahí ¿no? sí coincidimos. No, Ahora, bueno, a ver, hermano, perdón, ahora, se me ocurre en este momento, ya sabes, todos, que de repente se nos ocurren ideas chiquitas o grandotas, ¿no? A ver, ¿qué pasaría? Y se me está ocurriendo, ¿qué pasaría yo como ciudadano? Bueno, Xochitl dice esto, Claudia dice esto, y que esto es así, que la narcopolítica, bueno, pues que se agarran entre las dos. Voy a ser presidente a Maynes y que la votación llevar a Maynes a ser presidente. No, ese escenario no va. Ahora, insisto, fíjense qué grave, qué preocupante que por no respetar y hacer respetar la ley, tengamos que enterarnos de manera anormal de muchos casos de corrupción. Hoy es un escándalo el saldo multimillonario de José Ramón López Beltrán en cuentas de Banorte gracias a un hackeo de 11 millones de usuarios. Si está la ley, ¿por qué llegar a ese extremo que con base en un delito tengamos que enterarnos y hacerse realidad el derecho a la información, el derecho a saber y lo peor, terminar en lo de siempre, que no se investigue porque prevalece la impunidad? Incluso del señor padre de Claudia, pero también, ¿no? Hermano, Julio Sheinbaum Pardo. Entonces, el que tenga algo que responder, que lo responda. Estoy de acuerdo contigo que se investigue. Así es. Estoy de acuerdo, no solamente de aquí a que sea el voto, porque luego pasando las votaciones se olvidan, ¿no? Claro. ¿No? Porque es discurso político ahorita, pero creo que en ese sentido nadie te va a contradecir, Alfredo. Todo lo que sea necesario investigar, así es. Hay que investigarlo. Por supuesto. Hoy, mañana y siempre. Y eso haría la diferencia, claro, independientemente de quién gobierna. Pero ¿a dónde puede influir, perdón, hermano? A ver, ¿a dónde puede, y sigo insistiendo, en dónde puede influir que como ciudadano me entere yo de que Mario Delgado pues está allí metido con el narco, vamos a decir? ¿Y dónde puede influirme de que pues el hermano de Claudia pues, tiene un montón de millones de dólares? Y el de Xochitl, y la hermana de Xochitl, que ¿hasta dónde puede influir? Porque yo digo, personalmente, es mi opinión, personal. Yo creo que... Bueno, pues sí, en su tiempo, pues sí, se cagaron y están robando dinero. Pues mucho gusto, pues, o sea... Pero influir en qué, robando, ¿a qué te ¿no? refieres? A influir en mi voto. Bueno, creo que en el caso de cualquiera de los tres que estamos acá no influiría en nada. No. En nosotros, claro, porque tenemos un criterio, tenemos una formación, incluso tenemos hasta una simpatía. Por supuesto. Bueno, pero evidentemente ese es otro gran tema que creo que no está ahorita a discusión en esta mesa, el de la cultura política, que sigue teniendo un gran déficit en nuestro país. Democrático. Precisamente para llegar a lo que tú decías de Costa Rica, de Suiza, de Singapur, donde
del mismo Estados Unidos, man, donde hay respeto al voto, a la ley, otras condiciones. Pero bueno, creo que ha sido un buen análisis que hemos hecho, porque los tiempos, Tigre. Sí, ¿no? Está interesantísimo. Hablar de esto, digo, nos llevaría... Ahora vamos a darle la vuelta. Tu opinión sobre el debate. Ahora nosotros te cuestionamos a ti. Somos tu abogado del diablo. A ver. Muy sencillo. Mi opinión sobre el debate, y soy muy claro, lo poco que pude ver, porque tenía yo una... que no estabas viendo. Sí, estaba yo. Pero lo poquito que pude ver, vuelvo a comentarlo como lo hice en un inicio. No le encontré interés. Volví a ver otra vez el que una candidata golpea a la otra por cuestiones políticas no responde tanto, pero no volví a escuchar una propuesta concreta, algo que diga yo, híjole, sí, lo veo desde el punto de vista, por eso decía yo, a mí el debate no va a influir en nada en mi voto, O sea, mucho gusto, sí, se siguieron peleando ahí, rasgándose las vestiduras, mucho gusto, pues, ¿no? Para mí, tiempo perdido. Es una opinión muy personal en esa cuestión del debate, ¿no? Y digo, y como decía yo, vamos a tener en esta mesa una gran oportunidad, lo veo desde ese punto de vista, porque el siguiente programa vamos a estar justo a una semana de la elección. Sí, menos. ¿Sí? O sea, menos. Y el siguiente programa va a ser justo después de la elección. De la elección, ¿no? Entonces va a estar interesantísimo, ¿no? Bueno. Pero yo lo veo desde ese punto de vista, A mí el debate... Oye, traes tu armadura. Qué bueno que no en todo caso lo decidamos en un duelo, ¿no? O espadas. Oye, espadas. El programa del 3 de junio, yo creo que lo voy a sentar un poquito más atrás, porque aquí no va a estar. No, al contrario, brindaremos por el éxito de Xochitl. Estaré disfrutando. Sin duda, yo invito a la champaña por Claudia. Muy bien, de acuerdo. De mi diputación plural. Gracias. Caray. No sabíamos que iba en la lista. Qué grata sorpresa, que hermano. Bueno, lo mismo, ya con eso termino. De verdad, lástima, man, que los partidos, y ese creo que es un grave problema para Xochitl, que lástima que los partidos no hayan entendido esa realidad de participación, de darle realmente participación a la ciudadanía. De veras, en buena onda. No, estamos conscientes. Y mira que también Morena trae cada candidato que bárbaro, dan pena. Bueno, Morena fue puras candidaturas de los ex-PRI, hombre. Bueno, independientemente de los ex-PRI, hay gente vinculadas a... Valiosa. No sé si valiosa o no, debe haberla, sin duda hay gente valiosa. Pero a lo que me refiero es que también yo he aprendido a no prejuzgar sobre dichos. Claro. ¿Sí? Porque finalmente, vuelvo a repetir, la presunción de inocencia es fundamental en todo, más en términos de política. Definitivamente. Pero sí hay muchas especulaciones de vínculos de candidatos de todos los partidos con organizaciones y con grupos, pues que dejan mucho que decir. Pero hay una ventaja en las campañas político-electorales, hermano. Es cuando, si se hace de manera responsable y documentada, los adversarios pueden exhibir a su contrincante de manera documentada. Veamos la guerra, en el caso concreto con nombres, entre Benjamín Robles Montoya, controvertido, sin autoridad moral y política, pero cómo está fundando sus denuncias en contra de Amponino Morales, ¿no? Y con las responsabilidades que le resulten a sus mecenas y sus amigos y protectores, ¿no? Entonces, ante la falta de transparencia, ante la falta de respeto irrestricto al derecho a la información, al derecho a saber, al derecho a la verdad, pues tiene sus ventajas el hecho de exhibir entre los políticos esos pecados. Pues está interesante, perdón, Estaba yo viendo la actitud de Benjamín, que es normal en él, Tengo la oportunidad de conocer a Benjamín desde hace muchísimos años. ¿Tú también eres de Michoacán?
Hermano, No, de Azcapotzalco. no, afortunadamente soy casi como de Sinaloa, O también eres de Matías a Romero. un ladito pegadito a Badiraguato, pero a mucho orgullo, ¿eh? No, digo, lo he dicho. Bueno, ya. A ver, ¿Qué onda? a ver, Benjamín siento que está haciendo, digo, guardado sus dimensiones, lo mismo que hizo cuando la situación con Gabino fue, ¿no? Pues es su O sea, estilo. Por eso, o sea, empieza a pegar, y lo han comentado, y ha habido artículos en el ámbito nacional en donde dicen, bueno, ¿cómo es posible de que si es dentro del mismo grupo, porque le ha pegado no solamente a Antonino Moral, sino que al mismo gobernador del Sí, estado? claro, ¿no? es una guerra abierta la que Exacto, traen. ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto o cuál es el interés de Benjamín, que obviamente, indiscutiblemente, ha sido su capital político personal y familiar, el Partido del Trabajo, en Oaxaca? Porque digo, se está recibiendo un poquito más de Lo un fue millón de pesos al Convergencia, mes. ¿no? Porque con Gabino eran Convergencia y Sí, luego y después fue Movimiento Ciudadano y Movimiento luego se Ciudadano, pasó y luego Partido del Trabajo, o sea, pero indiscutiblemente que Benjamín López Montoya convirtió al Partido del Trabajo en su partido familiar, Pues así son todos los partidos. ¿no? El propio PRI, ¿no? Con sus Bueno, familias reales, ¿no? Por eso. Digo, pero por lo menos ha tratado. el verde, que es Espérame, pero por lo el menos ejemplo ha más cubierto. claro. Creo que sí, el verde. A ver, Digo, Nueva Alianza, por ejemplo, mi amigo Berzaín, digo, yo lo conocí desde que era Chalán. su chalán de Adolfo Toledo, ¿no? Entonces, ¿De Carlos Toledo? ¿De Fito? Sí, de Fito. Ah, mira. Era su chalán de Fito. ¿Ah, sí? Berzaín, sí. Ah, Yo no, lo no conocí sabía. ahí en la CNC. Era yo su jefe de prensa de Adolfo. Y ahí llegaba Berzaín y de repente pues se hizo de Nueva Alianza, ¿no? Bueno, el asunto está. Hay que formar un partido ahí. No, es negociado. No es mala idea, sobre todo como resultado de esta emergencia ciudadana. Los ciudadanos están hartos de los partidos tradicionales. Oye, ¿cómo Entonces, se vería? Bueno, Vota por Oaxaca en la mira. Mira, ya como hizo ganador. un anuncio formal Ulises Ruiz de que pasadas las elecciones Sí, va a crear su partido. impulsará un nuevo partido aprovechando las simpatías Las que... inercias. Exacto. Hermano, Bueno. pues hay que hacer Oaxaca en la mira como partido, ¿no? O mira, OM. con las siglas mira, Mira. para obligar a que nos vean, ¿no? Bueno, que Bueno. mandamos un saludo al señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, al señor gobernador, Jefe. y agradeciendo que nos ven. Muchas gracias. ¿Nos vamos? Y sin duda, evidentemente, tú sostienes que ganó el debate Xochitl Gálvez. Sí, Sin duda, yo sostengo que el debate lo ganó Claudia la Sheinbaum. moneda sigue en el aire. Yo sostengo que lo ganamos los ciudadanos con Pero- toda esa gente que estuvo ahí en la marcha. Es que son dos cosas diferentes. Perdóname, ¿no? Ya lo analizamos acá. Lo de la marcha tiene un Sí, efecto sí. y una razón, y ya lo comentamos en términos positivos. Lo del debate, cada quien tiene su posición, Claro. respetable. Yo respeto la posición de Alfredo. Yo tengo también mi propia posición. Para mí, Claudia ganó el debate. Tú no sabemos, pero seguramente también tienes una posición, Sí. ¿no? Y creo que con eso podemos cerrar a Así gusto, tranquilos, y sobre todo, seguir tomando cafecito. Estamos y siendo chupando amigos. tranquilos. Salud. Salud. Oye, si ya sabes cómo soy, Ya se ¿para qué acabó. me invitas? Muy bien. Qué padre. Sensacional. Lo estamos esperando y nos va a dar mucho gusto que nos acompañe el próximo lunes, a unos días ya de la elección. Y vuelvo a insistir, así como salieron a las calles este Eso es lo importante. domingo, así como salieron a las calles, sea usted partícipe de Claudia, de Maínez, de Xochitl, o de Pedrito Pérez, o de quien sea usted partícipe, acuda a votar el 2 de junio. De verdad, no después nos andemos quejando como el clásico, y perdón, aunque suene yo a lo mejor peyorativo, pero no nos andemos quejando después de que, ay, que esto, que aquello. Pues si no fuimos a la urna. Y ¿no? una acotación muy importante en ese sentido. Le sugerimos respetuosamente
que voten por un solo partido, porque si votan por los tres partidos en las dos coaliciones, se reduce el porcentaje para cada partido y termina afectándoles. La sugerencia es que voten 5 de 5, por quien quieran. Esa es su decisión personal. Yo no estoy de acuerdo ahí. Perdón, hermano. Pero creo que hay cierta hay cierta contradicción en lo que estás planteando. A ver, una cosa es votar 5 de 5 por un solo partido y otra cosa es cuidar el voto en las condiciones que tú estás planteando, porque creo que se permite, que eso es a lo que te refieres, que si en la boleta tú marcas los tres partidos que apoyan a un candidato o candidata, se reduce el porcentaje de votación. Pero es válido el voto. No, por eso. Por ese supuesto. Es un punto. Claro. Eso es lo que tú estás planteando. Exacto. Eso no quiere decir que tengas que votar de 5 por 5, porque tienes 5 boletas. Sí. Entonces, yo en lo personal, por ejemplo, mi decisión para la votación está diferenciada. Es otra opción. Diferenciada porque te van a dar una boleta para presidente, una para senadores, otra para diputados federales, otras locales y otra para presidentes municipales. En cada una puedes tomar tu decisión y votar por quien tú consideres. Claro, pero fortalece más a las coaliciones, a cualquiera de las dos, el votar 5 de 5. No veo por qué. Sí, hermano. No veo por qué, porque tu voto es secreto. Es decir, tú votas para presidente por decir algo. Pones PAN o pones Morena. Para senador pones PRI o pones Verde. ¿Qué es otra opción? Etcétera. ¿En qué los afecta? Finalmente, de todas maneras, estás escogiendo en función de algo que es muy relevante en este momento. La capacidad, la imagen, la opinión y sobre todo el historia de cada candidato. Sí, por eso es otra opción. Ahora, ¿cómo pueden invalidar mi voto? Vamos, porque esto es interesante que lo sepan. Bueno, si votas por Morena y... ¿Cómo pueden invalidar mi voto? Por Morena y por... Y no debes mezclar. ¿Qué significan los votos invalidados? ¿A quién benefician? A nadie. A nadie, no. Pero ese es otro tema. Es decir, que en la boleta tú pusieras, por decir algo, Morena o Verde o PT, que son los que apoyan a Claudia, y al mismo tiempo pusieras PRI o PAN, pues eso invalida el voto. Así es. ¿No? Pero puedes votar 3 de 3 partidos. Puedes poner a los 3 partidos y no se invalida el voto. Porque los 3 apoyan a Claudia o los 3 que apoyan a Xochitl. Ese es un punto. Sí. Que es al que se refiere. Pero los votos invalidados entonces no benefician a nadie. Pues se anulan, hermano. Son nulos. Por eso. Se anulan. Porque no cuentan, pues. En que los votos anulados luego sirven por supuesto. Por supuesto que permiten aumentar, ¿no?, el porcentaje o la suma total de... ¿Pero en qué sentido? A ver, si la preferencia electoral hacia una de las dos candidatas y el candidato tiene muchos votos nulos, obviamente que le reduce sus posibilidades de triunfo. A eso me refiero. Claro, al final de cuentas no cuenta. Pues. Exactamente. Pues, vale. Pero de todos modos... Me gustaría votar por ti. Fíjate que me gusta para diputado federal. Fíjate. ¿Es diputación local o federal? No, pues... La pluri. Mi pluri es federal. Y le agradezco. Vamos a poner su nombre en la boleta. ¿No? Fuera de cámaras nos ponemos de acuerdo. Le agradezco a quien me hizo ese gran favor, ¿no? Pero no, ya me pasó hace algunos ayeres en que sí me ofrecieron una plurinominal. ¿Y por qué no aceptaste? No, a ver, es que a veces se arrepiente uno, pues son los errores que a veces uno comete, ¿no? ¿Por qué? Hace varios años, y lo comento rápido, sí, es cierto, me ofrecieron una plurinominal, pero es entonces el señor, que ven ustedes acá. Cabrón. El joven. Ya, digo, no es lo mismo 18 que 68. En ese entonces trabajaba yo en el Hoy Televisa y ganaba yo excelentemente bien. O sea, sí es cierto. ¿Y qué hiciste con ganaba yo bien? Bueno. Pero los hombres lo perdieron. Espérame, pero como el señor ganaba muy bien,
no se me hizo interesante. ¿De veras? Sí. ¿Para qué? ¿Diputado federal o qué? No, para ¿Venir aquí a Oaxaca o qué? Para estar aquí en Oaxaca. Órale. Y me lo ofreció el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, ¿Quién era presidente? ahí luego lo comento. He tenido oportunidad de saludarlo. Y entonces dije, Pues ya están muertos no, todos. muchas gracias, ¿no? Porque el señor Unos Salinas está ganaba viendo muy todo. bien, ¿no? Después, mucho después, años después, ¿Te arrepentiste? sí, decía yo, claro, ¿no? O sea, cuando salimos de Televisa y ya creamos ABC Noticias con mi amigo Bárcena, pues decía yo, bueno, ¿y por qué no? A veces uno comete ese tipo de situaciones. Ya no sigas porque te voy a dar un golpe. Está bueno. Pero bueno, son situaciones interesantes, a veces se da. Y no crean, a veces he pensado, digo, ¿por qué en el gremio periodístico no hemos luchado por tener una posición política para ayudar al gremio periodístico? Si no somos capaces de defender nuestros derechos cuando somos agredidos, pues menos. Pero bueno, ok, ahí la dejamos. Amigos, esto es Oaxaca en la mira. Y mira, aquí estamos, aquí estaremos estas 3 plataformas informativas, a pesar de todos los pesares y de lo que tenga que venir. Pero aquí estamos y aquí seguimos, y aquí yo le agradezco infinitamente nuestro espacio a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com. Hermanito. Afecto y respeto para ustedes. Y de la misma manera, a mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo Alfredo Martínez de Aguilar, de mujeres.com. Y lo vuelvo a repetir como siempre lo digo al inicio: benditas mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias a ustedes por su amistad y la oportunidad de convivir e intercambiar puntos de vista. Y eso es fundamental, ¿eh? Y no saben cómo ha llamado la atención en el aspecto de Sudamérica, de lo que se maneja en Oaxaca en la mira. Tuve la oportunidad, y se lo digo aquí a mis hermanos, de que hace 4 días me hicieron una entrevista en 6 emisoras de Argentina en relación a mi opinión de cómo está la cuestión de la política en México, y porque veían en las encuestas que iba pues prácticamente ya en empate técnico. Xochitl Gálvez a Claudia En Sheinbaum. los trajes a la medida. Exacto. Los trajes a Y la lo medida. manejé de esa manera. Fíjate que me dio, ¿cómo te diré? Bueno, en este momento no encuentro la palabra, pero le resultó de mucha admiración, vamos a decir, el que les comenté que para México las cuestiones de las encuestas, o al menos a mi punto de opinión, era de que las encuestas eran trajes a la medida. No tenían esa palabra, vamos a decir, ¿no? Ya tendré oportunidad, ahí está la entrevista que me hicieron, y pero cómo llama la atención y cómo jala la atención lo que está sucediendo en México en otros países, ¿sí? Eso es indiscutible, y ahí México está, es un afortunadamente, Oaxaca en la mira. Así es de que cerramos este programa enviándoles nuestros saludos cordiales allí a Leonor Guerrini, allá en Training Time, allá en Argentina, por supuesto a Daniel Ixán en el 89.7 de frecuencia modulada en Mar del Plata, a Daniel Olivio, allá en la Embajada Rusa, también allí en Mar del Plata, a nuestro amigo Juan Pablo Peralta, asignado allá en la Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina, por supuesto a Celeste Andino, en XHCTV de Tegucigalpa, Honduras, a nuestro amigo Mair Kurbanov, allá en Azerbaiyán, en la antigua Rusia, y por supuesto también a nuestro amigo Faisal Méndez Jr., ahí en Sao Paulo, Brasil, que por cierto me estaba comentando, aparte de ahora, fíjate, cómo es la naturaleza, ¿no? Aparte de ahora las inundaciones que tiene, primero tuvieron hasta 54 grados de cuestión de temperatura, ¿no? Entonces, un saludo también allá a nuestro amigo ahí, Ángel Infante y Shara Valerio, allá en Venezuela. Un gran abrazo. Y a nuestro amigo Memo Cárdenas, en Nueva York, la Alianza Internacional. Ahí está Oaxaca en la mira. Y mira, nos tenemos que ir. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bye bye. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó